de adoración hacia Jesucristo por lo que Él ha hecho por ti. Eso es lo más importante, que el Evangelio sea causa de gozo en mi vida, porque entiendo perfectamente lo que Dios ha hecho por mí. Y así, el venir a la iglesia, el participar de las reuniones, el participar de una vida de iglesia, no va a ser moroso. Un evangelio pobre, lastimosamente, lleva a una adoración pobre. Si yo tengo un bajo concepto de lo que Dios ha hecho, realmente voy a tener un bajo concepto de lo que yo puedo hacer o de lo que yo estoy mandado a hacer por Dios. Mark Denver escribe lo siguiente: el evangelio bíblico es como un combustible en el horno de la adoración. Entre más entienda acerca de él, crea y descanse en él, su adoración hacia Dios será mayor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Él sigue citando lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así es como dijo Pablo en Romanos 11:33. Y esto es la causa de un corazón que entiende y está saturado del Evangelio. Así que el primer propósito de poder entender el Evangelio está en nosotros. Nosotros no vamos a poder transmitir nada que nosotros mismos no hayamos experimentado. Y este es un principio básico y elemental de toda enseñanza. Si yo vengo y les enseño acerca de algo que no lo haya experimentado, puede quedar simplemente en simples palabras. Si hay esa pasión en mí, porque yo he entendido la obra de Cristo en mi propia vida, por supuesto que yo voy a estar comprometido en transmitir eso al mundo y transmitir eso también aquí dentro de la iglesia. El segundo propósito, que una comprensión clara del Evangelio nos lleve a una confianza más profunda cuando hablamos a otros acerca de las buenas nuevas de Jesús. Que esto nos lleve a una comprensión más clara y a una confianza más profunda cuando hablamos de las buenas nuevas de Jesús a otros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y usted mismo, hermano, analícese. Muchos de nosotros hemos dudado al compartir el Evangelio con amigos, con familia, con conocidos. ¿Por qué? Por temor a no poder dar las respuestas claras a las preguntas que surgen. ¿Sí o no? Muchas veces nos sentimos insuficientes para poder presentar el Evangelio porque creemos que no tenemos la suficiente información. Y es verdad, hermanos. No importa quién comparta o quién predique, siempre van a quedar preguntas en el aire. Y eso quiere decir que si yo puedo responder claramente qué es el Evangelio y la persona puede entenderlo de manera clara, aunque tenga dudas, porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchas veces estamos compartiendo el Evangelio, alguien súper inteligente le sale la pregunta: sí, no, yo te entiendo todo esto. ¿Y por qué hay chinos? ¿Por qué hay negros? ¿Por qué hay blancos? ¿Por qué? O sea, y no tiene nada que ver. ¿Y por qué si Dios hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Y te hacen preguntas. Muchas veces no las vamos a poder responder. Pero el objetivo de nosotros es poder presentar un evangelio claro. Ahora, el resto le corresponde a la obra del Espíritu Santo, convenciendo a pecadores de pecado. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad. Pero si nosotros no conocemos esa verdad, no la vamos a poder transmitir. Pero al conocer esa verdad vamos a tener la confianza de poder transmitir lo que es claro y necesario para el ser humano. Yo no puedo darles todas las respuestas que tal vez están en la cabeza de cada uno de ustedes. No lo puedo hacer. Y no podré responder muchas preguntas que me vayan a hacer. Pero sí puedo responder lo que hoy hay en mi vida. Y hay una claridad. Tercer objetivo: que podamos ver la importancia de este evangelio para la vida de nuestra iglesia. Tercero, que podamos ver la importancia de este evangelio para la vida de nuestra iglesia. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos ver ese resultado de lo que yo he entendido como evangelio
mostrado en la iglesia, en que yo me pueda asegurar de trabajar para predicar el evangelio también dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir? En Colosenses Pablo decía, predíquense cantando, orando, pensando, clamando, escuchando en cada aspecto de la vida de nuestra iglesia el evangelio. Transmitan el evangelio. Incluso las canciones que cantamos, estamos cantando parte de la obra de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que en lo posible, en las cosas que hacemos, incluso en los himnos que ponemos, en lo posible que sean lo más bíblicos posibles. Ese es el objetivo. Pablo dijo que a través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer al mundo. ¿Y cómo es esto? A través de la predicación del evangelio que trae para todos la luz del plan eterno de Dios para salvar a este mundo. Efesios 3, 7 al 12 dice lo siguiente, del cual yo fui, él está hablando de su persona, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría, las formas múltiples de la sabiduría de Dios, sean ahora dadas a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, qué precioso versículo, qué precioso pasaje cuando nosotros entendemos cómo se identifica Pablo. Dice, yo soy el menor de todos ustedes, pero por la gracia del Señor se me ha encomendado mostrarles, se me ha encomendado anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, de esas verdades que no las podemos entender, de toda esa riqueza del evangelio en Cristo. Hermanos, ese es el objetivo que nosotros tenemos como iglesia, de poder dar a conocer a un mundo que está en tinieblas esas inescrutables riquezas del evangelio. La verdad de un evangelio que vino a través de Cristo a este mundo. Entonces, ese es el tercer objetivo. Cuarto objetivo y el último, que podamos dejar de presentar un mensaje de Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Que dejemos de presentar y podamos presentar la verdad del evangelio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Otra vez, el evangelio, hermanos, es un mensaje. Yo quiero que entendamos esto. Muchas veces, yo sé que muchos hemos tenido experiencias, y es mi caso, con personas, familiares que son creyentes, que salen, pero Dios es amor, yo no creo que Dios me trate así. Hermanos, por supuesto que Dios es amor. Y ese amor se ve constantemente. Pero Dios también es justicia y es santidad. Y no podemos quitar una cosa de la otra. No podemos apegarnos al lado del amor pensando que Dios va a pasar nuestras faltas como por inocencia. El evangelio es un mensaje sin adornos e interfiere en la manera de pensar del mundo. Si, hermano, cuando tú predicas el evangelio, eso no incomoda a la persona, no estás predicando realmente el evangelio. El evangelio incomoda, quita las prioridades del mundo y pone verdades duras y confrontantes en la vida de cada persona. Ese es el evangelio. Tristemente siempre ha habido una tendencia entre los cristianos de suavizar las verdades del evangelio para que sea más aceptable en el mundo. Pero hermanos, todos nosotros
tentados a presentar el Evangelio de la forma más atractiva posible. Y está bien, hermanos, porque debe haber amor cuando nosotros predicamos. Debe haber amor. Ese amor por las almas, ese deseo que les decía en el primer punto. Yo he entendido la urgencia del Evangelio en la vida mía, primeramente. Entonces, como sé que para mí es urgente, para mí debe ser urgente predicar el Evangelio, mostrar esas verdades. Alguien decía muy sabiamente, ¿qué pasaría si yo, ahora una de las enfermedades más terribles es el cáncer? ¿Qué pasaría si yo he tenido cáncer, pero por alguna razón, por algún misterio que no puedo descifrar, tengo la cura para el cáncer? ¿Acaso no sería capaz, no habría una urgencia en mí para poder tratar de salvar al mayor número de personas de cáncer, tratando de darles la medicina? Y es cierto, hermanos, esa misma urgencia debe haber en nosotros, pero otra vez, el Evangelio no es un Evangelio, ven, Dios te ama, Dios ama al pecador, odia al pecado. Hermano, eso va en contra del Evangelio. Si nosotros vemos el verdadero Evangelio confronta. Entonces, hermanos, el mensaje en el que nosotros, los cristianos, hemos fundado nuestras vidas es el mensaje que nosotros mismos creemos y demanda respuestas de parte de las personas a las cuales nosotros estamos predicando. Si nosotros somos claros, vamos a poder confrontar a esa persona con su propia situación y esa persona va a tener que dar el paso fundamental y básico de su vida, el más importante, la respuesta más importante: responder positivamente al Evangelio. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y por la obra del Espíritu Santo hoy estamos aquí. Dice que Dios da esa fe para salvación. Pero hermanos, como les decía al principio, ahora eso estamos viendo de una manera teórica, vamos a ver esto de manera más práctica. ¿Cómo vemos el Evangelio y cuál debería ser nuestra autoridad? Muchas veces nosotros hemos hablado, hermanos, que aquí somos un ramillete de culturas, un ramillete de creencias, un ramillete de personas de distintas maneras de pensar. ¿Qué es lo que fundamenta nuestro pensamiento en Cristo? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Alguien? La palabra de Dios. Puedo estar yo en desacuerdo con mi hermana, con mi hermano, puedo estar en desacuerdo en ciertos puntos, pero es la palabra de Dios la que me da la luz para poder entender lo que Dios quiere de mí. No es mi criterio y muchas veces caemos en este error. Sí, pero yo pienso así. Ok, hermanito, tú has dicho así, pero yo pienso así. Yo creo que es así. Y a veces ese yo creo, si lo pudiéramos traducir, ok, la Biblia dice así, yo lo entiendo, pero yo creo así. Estoy por encima de la Biblia. Muchas veces nos ponemos en esa situación. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver la palabra de Dios como la fuente en la cual nosotros podemos entender las verdades que Dios ha querido revelar a su pueblo. Como cristianos creemos que Dios ha hablado en su palabra. Además creemos que Dios ha hecho en su palabra, ha dicho que su palabra es infalible e inerrante. Por lo tanto, no nos deja lugar a dudas ni ninguna incertidumbre con respecto a lo que nosotros vayamos a ver. Y es el caso del Evangelio. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo Pablo, y útil para enseñar. Así que si nosotros queremos ver cuál es la verdad del Evangelio, entender realmente el Evangelio, tenemos que ir a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿dónde buscar? ¿Cómo hago para buscar qué es el Evangelio? ¿Cómo comienzo? Porque, ok, tengo toda la idea clara, tengo todo el esquema de lo que tengo que hacer, pero ¿cómo comienzo a buscar? Esa es una incertidumbre. ¿Será que uso mi concordancia y comienzo a buscar todos los versículos donde esté escrita la palabra Evangelio? Podría ser una buena referencia. Pero hermanos, no siempre buscando de esta manera voy a encontrar un concepto claro. Ahora,
Seguro que hay algunos instantes en donde la Escritura define de manera clara qué es el Evangelio, buscando de esta manera. Pero hay otras maneras en las que vamos a tener que tomarnos un tiempo más adecuado, más profundo, para poder estudiar mejor lo que la palabra del Señor dice. Uno de los ejemplos más claros es el ejemplo de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Si alguna vez hubo una proclamación de las buenas nuevas del cristianismo, más clara fue esta. Aquí Pedro muestra el Evangelio. Otro ejemplo es Juan, que utiliza la palabra solamente una vez en el Nuevo Testamento, pero expone el Evangelio en sí mismo sin tomar la palabra en sí muchísimas veces. Entonces, hermanos, la mejor manera es poder escudriñar la palabra de Dios. Yo quiero que esta vez me acompañen al Evangelio de Romanos. A la carta de Romanos. Bueno, era evangelista también Pablo. Romanos, vamos a ver ciertos versículos. Téngalo ahí en el capítulo 1. Y vamos a ir viendo ciertos aspectos de estos 4 primeros capítulos que nos muestran claramente el Evangelio. Uno de los mejores lugares para empezar es esta carta. Recordemos que Romanos es una carta en la que Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo y que ofrece un mensaje a un grupo de hermanos que él no conoce. Esta es una particularidad. Él nunca tuvo contacto con estos hermanos antes de mandar la carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo hace una explicación sistemática. O sea, ¿qué quiero decir con sistemática? Paso a paso de la obra de Dios para que pueda ser entendido. Obviamente, si yo quiero mandar una carta a una persona, tengo que ser lo más específico posible para que esa persona pueda entender cuál es el propósito de mi carta. Y es eso. Pablo quería que estos cristianos conocieran acerca de su ministerio y especialmente de su mensaje. ¿Quién era él y qué venía a predicarles? Ahora, él comienza en el 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Y a partir de aquí, especialmente en los primeros 4 capítulos, Pablo explica las buenas nuevas de Jesús con gran detalle. Ahora, si nosotros vamos avanzando en nuestro estudio de estos pasajes, vemos que Pablo hace como una estructura en la presentación del Evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales que es bueno que nosotros las podamos tomar en cuenta. Primero veamos cómo lo hace Pablo en estos capítulos. Primero Pablo les dice a sus lectores que es a Dios a quien deben rendir cuentas. Después de sus puntos introductorios del versículo 1, del capítulo 1, del versículo 1 al 17, Pablo comienza su presentación del Evangelio declarando que la ira de Dios, el versículo 18 dice, la ira de Dios ha sido, ¿qué dice? Manifestada desde el cielo, ha sido revelada desde el cielo. Entonces, con esas sus primeras palabras, Pablo insiste que la humanidad no es autónoma. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos y no somos autodependientes ni autojustificables. Eso es lo que está diciendo. No. Él dice, es Dios quien creó al mundo y todo lo que hay en él, incluyendo a la humanidad. Por ahí comienza. Y porque Él nos creó, Dios tiene todo el derecho de demandar nuestra adoración hacia Él. Él dice, nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, somos creación de Dios. Pero como somos creación de Dios y Dios tiene todo el poder, Él tiene el derecho de demandar adoración de parte de sus criaturas. Miren lo que Pablo dice en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está haciendo Pablo? Está presentando una acusación. Dice, nosotros los que hemos conocido a Dios, no le adoramos como a Dios, ni le glorificamos como debería ser por ser el Creador y nuestro Dios. Sino, dice, que en nuestros corazones nos envanecimos, sino en sus corazones se envanecieron y sus razonamientos se volvieron necios y su corazón se oscureció. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿qué dice? Han pecado al no haber honrado ni dado gracias a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él no comenzó con el Cristo los ama. Tengo una buena noticia para ti. Hermanos, alguien decía, no puedo darte una buena noticia si antes no sabes la mala. Porque esa buena noticia no va a ser buena antes de que conozcas tu verdadera situación previa. Amén. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos empezar con Dios y quién es Dios y cuál es nuestra posición delante de Dios. Entonces, es nuestra obligación como gente creada, dice Pablo, y por ende propiedad de Dios, el darle honor y gloria a quien le pertenece y vivir, hablar, actuar, pensar de tal manera que se reconozca y se acepte la autoridad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, somos hechos por Él, le pertenecemos a Él, dependemos de Él, por lo tanto debemos rendirle cuentas a Él. Entonces, ese es el primer punto que Pablo elabora mientras explica las buenas nuevas de salvación. Segundo punto, Pablo les dice a sus lectores que su problema es que han sido rebeldes contra Dios, se han rebelado contra Dios. Ellos, junto con todos los demás, no honraron a Dios ni le dieron gracias como era debido. Sigue demandando, sigue explicando. No le dieron gracias como era debido. Su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron, dice, la gloria de Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 23? Si alguien lo tiene. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hermanos, si nosotros pensamos en esta presentación, es una imagen fuerte. Dice ese Dios creador, aquel que les ha dado vida, debería ser honrado. Pero en cambio, en vez de ser honrado, los seres humanos cambiaron esa adoración al Dios eterno por una adoración, dice, a hombres corruptibles, a aves, cuadrúpedos, reptiles. Es decir, que los seres humanos consideraron a su creador y luego decidieron hacerse imágenes para ellos mismos. Despreciaron la gloria de Dios y se hicieron ídolos para ellos mismos y su propia satisfacción. Y Pablo les está diciendo, ¿les parece poco ese insulto, esta rebelión en contra de Dios? Entonces, hermanos, esta es la raíz y la esencia del pecado y sus resultados son de igual manera horribles. Dice, en los siguientes 3 capítulos, Pablo enfatiza este punto constantemente, acusando a toda la humanidad como pecadores delante de Dios. En el capítulo 1, hermanos, si nosotros podemos leer, no lo vamos a hacer ahora, el enfoque es para los gentiles. Y luego el capítulo 2 está enfocado de la misma manera y con la misma fuerza en contra de los judíos. Es como si Pablo supiera que muchas veces, y esta imagen me hacía pensar, es como si Pablo diría, ok, no sé si han visto esos niños que están jugando y a uno lo están castigando, pero el amiguito dice, sí, se lo merece, ajá. Y es como si Pablo se diera la vuelta y dijera, y ustedes, judíos también, lo mismo para ustedes. No crean que este es el castigo o esa es la manera de actuar de los gentiles simplemente.
Romanos 2:1 apunta su dedo acusador a esos que aplauden. Dice, por lo cual eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable. Así como los gentiles, dice Pablo a los judíos, han roto la ley de Dios y están de la misma manera bajo juicio. Para la mitad del capítulo 3, Pablo ha acusado a todas las personas del mundo. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, judíos, gentiles, todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice. Han estado en rebelión en contra de Dios, ya sea que seas judío o seas gentil, todos están bajo pecado. Y esto, hermanos, tiene que sonar fuerte, muy especialmente para los judíos, porque ellos pensaban que era una raza especial, que eran los hijos de Dios, el pueblo escogido. Y muchos no se habían dado cuenta que ellos habían sido dejados y que había otra condición, independientemente seas judío o seas gentil. Entonces, hermanos, Pablo concluye, da una conclusión reflexiva. Es cuando estamos delante de Dios, ese juez justo, donde toda boca será silenciada. Nadie podrá defenderse. Todos seremos inexcusables. Nadie va a poder decir nada delante de Dios. Todo el mundo, judíos y gentiles, y cada uno de nosotros será responsable de su vida delante de Dios. Ahora, hablando sinceramente, estos primeros 2 puntos no son para nada buenas noticias. De hecho, son muy malas noticias. Muy malas noticias. Y es así que nosotros podemos exponer el evangelio. Porque las personas, cada vez que nosotros predicamos, las personas, si no lo dicen, por lo menos en su cerebro está, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, soy buena persona. No soy como mi vecina la chismosa. No soy como mi vecino el del frente, el que le pone los cuernos a la esposa. Soy buena persona. Porque nos medimos delante de otros que conocemos, que están en peor condición. Ahora, el hecho de que me rebele en contra de Dios, que es un Dios santo y justo, que Él me creó, no es un pensamiento para nada feliz. Y es por eso que nosotros debemos comenzar de esta manera si queremos exponer el evangelio. No es una regla, por supuesto que no. Pero vemos cómo Pablo comenzó a exponer de manera clara la condición del ser humano. Siguiente punto. Pablo dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Pablo agarra, dice, ha explicado las malas noticias, ha dicho que todos estamos separados de Dios, que todos somos pecadores delante de Dios. Y Pablo introduce después de eso las buenas nuevas, esas buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora, dice Pablo, versículo 21, a pesar de nuestro pecado, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, dice, existe una manera para que los seres humanos, para que estos pecadores sean contados como justos. No es la ley, ojo judíos, no es la ley. Ojo gentiles, tampoco son los ídolos que ustedes han creado. Esta no es. Dice, todos seremos justificados por la obra de Cristo. Así que, ¿cómo funciona esto? Pablo lo explica claramente en Romanos 3:24. A pesar de nuestra rebelión contra Dios y de nuestra situación tan desesperada, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la muerte sacrificial de Cristo y su resurrección, podemos ser salvos de la ira de Dios.
Dios está airado constantemente. Dios está airado constantemente en contra del pecado, porque todos hemos pecado en contra de Dios. Pero Él mismo ha provisto una solución para poder justificar a estos pecadores en la vida y muerte y resurrección de su Hijo. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una pregunta más que Pablo responde. ¿Cómo exactamente se convierte esto en buenas noticias para mí? Esta es la pregunta. Ok, ya me sé esto. Pero ahora, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo llego a formar parte de esa salvación prometida? Y Pablo lo explica. Pablo dice a sus lectores cómo ellos mismos pueden ser incluidos en la salvación. Y de esto escribe desde el final del capítulo 3 hasta el capítulo 4. La salvación que Dios ha provisto viene por medio de la fe en Cristo Jesús y es para todos los que creen. Capítulo 3, 23. Entonces, ¿cómo es que la salvación se convierte en buenas noticias para mí y no solo para los demás? ¿Cómo me incluyo yo en este grupo de personas que Dios ha decidido salvar, creyendo en Jesucristo, confiando en Él y en nadie más para salvarme? Pablo lo explica claramente. Pablo dice en el 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 4 preguntas cruciales. 4 preguntas cruciales que debemos hacernos cada vez que exponemos el Evangelio y cada vez que pensamos en el Evangelio para nuestras propias vidas. Hemos visto esto en el mensaje de Pablo. Hemos visto esto. ¿Quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? Dios. Según lo que dijo Pablo, es Dios quien nos hizo y a Él debemos rendir cuentas. ¿Cuál es nuestro problema? En otras palabras, ¿estamos en aprietos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué estamos en este problema? ¿Y cuál es la solución de este problema? Esas son las 4 preguntas que debemos hacernos y que debemos responder nosotros mismos mentalmente para que las personas entiendan claramente el Evangelio. Tenemos un problema. Todos hemos ofendido a nuestro Dios y Creador. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a su vez, Dios ha provisto una solución. Y esa solución se aplica en mí creyendo en la obra sustitutiva de Cristo en mi propia vida. Amén. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver posteriormente son 4 cosas en las cuales nosotros vamos a ir desglosando. Son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. 4 cosas. Dios, hombre, Cristo y la respuesta. Vamos a ir viendo quién es Dios y por qué justamente Pablo demanda adoración delante de Dios. Y confronta a los romanos y les dice, debiendo haber adorado a Dios, no lo hicieron y prefirieron adorar cosas creadas. Vamos a ver cuál es la situación del hombre. Si realmente el hombre realmente es bueno o como dice la palabra, está totalmente destituido de la gloria de Dios. Vamos a ver la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino? Y estas cosas nos van a ayudar a poder entender y poder explicar de mejor manera todo el Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de quién? De aquella persona que está siendo expuesta al Evangelio. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Cómo yo puedo estar dentro de ese grupo de personas que Dios ha decidido salvar? Amén. Y todo esto vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, hermanos, continuando con el pasaje que estamos viendo, Pablo prosigue a mostrar la infinidad de otras promesas que Dios ha hecho para los que son salvos en Cristo.
Y muchas de esas promesas pueden ser identificadas y ser apropiadas por cada uno de nosotros. Son grandes promesas del Evangelio. Pero básicamente lo que nosotros podemos ver es esto en este pasaje. Ahora, el Evangelio no solamente fue predicado por Pablo, no solamente podemos ver el Evangelio en Romanos del 1 al 4 o todo el libro de Romanos. Nosotros vemos en diferentes pasajes de la Biblia textos que exponen claramente el Evangelio. Somos responsables ante Dios, quien nos creó. Hemos pecado en contra de Dios y seremos juzgados. Pero Dios ha actuado en Jesucristo para salvarnos y acoplarnos a su familia mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Eso lo vemos constantemente. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Entonces, hermanos, veamos otros pasajes del Nuevo Testamento donde el Evangelio, la verdad del Evangelio es expuesta y es resumida. Por ejemplo, las palabras famosas de Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, por favor, si pueden buscarlo. 15, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. No sé si alcanzamos a ver la estructura central de este pasaje. Pablo no es tan exhaustivo en la explicación como lo fue con los romanos. Él comienza a explicarles el evangelio a los corintios, pero lo hace de una manera más simple, de una manera no tan paso por paso, si vale el término. Pero nosotros podemos ver que los matices que él pone en este pasaje también son claros. Los seres humanos están en problemas, hundidos, dice, en nuestros pecados y en necesidad de ser salvos. De forma implícita, pero obvia, la salvación viene porque estamos en calidad de juicio. ¿Por qué deberíamos ser salvados? Porque si ahora estamos en esta posición y necesitamos ser salvados, es que esta posición en la que yo estoy es una posición de muerte. Eso es lo que implícitamente está diciendo. Pero la salvación viene de, ¿qué dice? De Cristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo esto se obtiene, dice, si retenéis la palabra que os ha sido predicada. La solución. Si ustedes retienen, Corintios, la palabra que se les ha predicado, el evangelio que se les ha predicado, todo esto que se les ha presentado, ustedes van a poder ser parte de este grupo. Es así que ahí está. De la misma manera, Dios, hombre, Cristo y respuesta. En el libro de Hechos, también cuando Pedro le dice a la gente en Pentecostés lo que deben hacer en respuesta a sus proclamaciones de muerte y resurrección de Jesús, él les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. De nuevo, la exhortación de Pedro no es muy elaborada, no dice grandes palabras, y el juicio de Dios otra vez está implícito porque está hablando de la misma manera. Dice: arrepentíos para perdón de pecados. Yo me tengo que arrepentir porque he hecho algo malo. Si voy delante de mi esposa y le digo: uy, mi amor, perdón, es porque he hecho algo malo, aunque ella no lo sepa. Perdón, te he quemado el arroz. Ella no lo sabía, pero... Entonces, está implícito el evangelio en esto. El problema que nosotros vemos es que muchas veces no entendemos el evangelio. Y hermanos, en esto es una exhortación para cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver el evangelio en la palabra del Señor,
Pero ¿cómo podemos encontrar el Evangelio en la palabra del Señor si no nos damos el tiempo para escudriñar la palabra? Si no vamos delante del Señor primero en oración para que sea su Espíritu Santo que nos revele. Dice, hay un pasaje que muchos toman de manera equivocada, que el Espíritu Santo nos va a dar las palabras para decir. Pero el Espíritu Santo va a tomar de lo que nosotros ya sabemos. No es que nos va a poner palabras porque sí. Hermanos, la respuesta necesaria siempre es el arrepentimiento y la fe. Siempre es el arrepentimiento. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, debemos predicar un Evangelio que lleve a las personas a un arrepentimiento genuino. Que podamos explicarles de manera clara para que estas mismas personas sientan el peso de su pecado en su propio corazón. Porque de no ser así, hermanos, simplemente son palabras. Hay una labor que a nosotros nos corresponde. El resto de la labor le corresponde al Espíritu Santo, convencer de pecado. Pero si nosotros hemos expuesto el Evangelio de manera clara, esto se va a dar. Otro pasaje, Pedro predicando el Evangelio a Cornelio y a su familia dice lo siguiente, Hechos 10, 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados a través del nombre de aquel que fue crucificado, para que todo aquel que en él crea venga a vida eterna. Hermanos, si vamos escudriñando, vamos a terminar ya por cuestiones de tiempo. Tengo bastante todavía por decir. Pero hermanos, creo que es importante y obviamente esta estructura de Dios, hombre, Cristo y respuesta no es una fórmula incondicional, pero debemos intentar encontrar en la palabra del Señor incluso estas verdades implícitas. Estas verdades implícitas. Primero, para que una noticia sea buena, debemos enterarnos de la mala. Así es. Primero debemos enterarnos y debemos explicar a la gente que toda la gente está destituida de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores delante de Él. A no ser que la obra sustitutiva de Cristo haya pagado por los pecados de esa persona. De otra manera no hay forma. Por muy bueno que seas, por muy buenas obras que hagas, no hay otra forma. Hermanos, vamos a ir ampliando a lo largo de lo que vayamos a ver posteriormente. Pero espero que haya sido claro de momento.